Mira, primeramente, Ajá. el fideicomiso del MRO es creado como una alternativa y diría yo más bien un paliativo por parte del gobierno de Peña Nieto Ujú. para tratar de aligerar el impacto económico de la quiebra. Así se manifestó en aquel entonces. Es decir, no es un fideicomiso que su función primordial sea otorgar liquidaciones a los trabajadores, sino un apoyo. Porque para las liquidaciones a los trabajadores, bueno, pues propiamente está la masa concursal, que Ujú. está controlada por el juzgado décimo primero. Y bueno, pues tenemos que recordar que los talleres de mantenimiento denominados el MRO estaban dentro de esa masa concursal como deudores solidarios. Entonces, trazaron una ruta jurídica para sacar estos talleres del concurso mercantil e insisto, bueno, pues como bien principal de este fideicomiso, se saca de ese concurso, se blinda incluso jurídicamente, por eso se habla de que no son liquidaciones, sino es un apoyo económico y esto, pues evidentemente, jurídicamente se blinda para que no fuera sujeto de demandas. Es decir, cualquier trabajador, considerando que fuera parte de la masa este bien, bueno, pues iba a ser sujeto a las propias demandas. Y entonces, bueno, los principales acreedores en aquel entonces, Bancomex, Banorte, Aeropuertos y Servicios Auxiliares, eh, decidieron ceder el cobro de sus deudas y conformar este fideicomiso. ¿Cuáles, qué bienes contemplaban? Pues recordemos que los 9 aviones que habían sido fideicomitidos a Bancomext, una serie de refacciones, bienes Los inmuebles, motores, ¿no? perdón, Los motores también. exactamente, motores y refacciones, algunos bienes inmuebles y todo esto se cedían y todo esto con el objeto de que en el tiempo, bueno, pues se vendiera todo y se fuera repartiendo. Nace este fideicomiso, bueno, pues dos principales condicionantes. La primera era de que se tenían que desistir los sindicatos de las demandas de patrón sustituto. Recordamos que los sindicatos habían demandado la sustitución patronal, tanto Bancomex, Banorte. Pues, ¿por qué? Pues porque se habían apropiado de los bienes de Mexicana. En el caso de Bancomex, bueno, pues se apropia de los 9 aviones. En el caso de Banorte, bueno, pues recordemos que le había prestado a Mexicana más de 1.500 millones y tenían un fideicomiso de todos los ingresos que tenía Mexicana. Una parte se iban al pago de la deuda con Bancomex y lo que hizo Bancomex a principios de, de agosto Ujú. de aquel 2010, pues fue estrangular la economía de Mexicana, todos los ingresos que ingresaban a través de las tarjetas de crédito por venta de boletos, pues eran secuestrados. Bancomex, digo, Banorte se estaba cobrando a los chinos sin que mediara un juicio de por medio, bueno, pues inmediatamente le cerró la llave Mexicana, una de tantas causas que trajo como consecuencia el cierre total de la empresa. Pero en fin, esos eran los motivos por los cuales se habían designado como patrones sustitutos y en fin, los sindicatos se desisten de estas demandas y la otra condicionante era de que, bueno, pues si Mexicana volviera a retomar el vuelo, pues este fideicomiso quedaría sin efecto y los acreedores seguirían con sus derechos litigiosos respecto al cobro de las deudas. Así pues, así nació en el sexenio de Peña Nieto este fideicomiso. Y este fideicomiso, incluyendo el MRO, recuerdo Ujú. muy bien porque tuvimos una reunión en mayo de 2013 con el subsecretario Rafael Avante, donde nos decía, tenemos un proyecto para el MRO. El primero, pues, es vender el MRO así como está inmediatamente, repartir ese dinero. El segundo escenario, bueno, pues es hacerlo rentable, limpiarlo de las deudas que trae y los problemas económicos que trae, hacerlo rentable y venderlo al mejor postor para obtener eh, un mejor precio. Y la tercera, bueno, pues es
hacerlo rentable y que de ahí poco a poco fueran saliendo compensaciones para trabajadores y jubilados. En realidad lo que sucedió en el tiempo fue la decisión 2, la decisión que hasta ahorita sigue vigente, es hacerlo rentable. De hecho, sea de paso, pues no han podido hacerlo rentable y venderlo. Lamentablemente, a 5 años de administración, de una nueva administración, ya sin Gastón Azcárraga, el MRO no ha podido retomar el vuelo por las razones, pues vaya usted a saber cuáles son las razones, porque pues nosotros, yo he manifestado que hay una total opacidad respecto al manejo de este MRO y, por qué no decirlo así, este fideicomiso. Y bueno, pues así nace el fideicomiso con el bien principal, el MRO, con los aviones y todo esto. Y en el octubre de 2016 se venden 9 aviones y 17 motores, en un precio más o menos de 10.35 millones de dólares, que después de la rasurada de comisiones e impuestos, pues nos informan que quedaron 8.5 millones de dólares. Quiero decirlo esto fuerte y claro, Jimena, esta información nunca la hemos tenido de ASA de México, para tu público, pues en sentido estricto, pues es nuestro sindicato, tanto tuyo como nuestro, como jubilados, ASA de México, Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación, quien está comandada desde el 2011, parece ser que a derecho de perpetuidad, bueno, ya por varios periodos, Ricardo del Valle, e insisto, nunca nos ha proporcionado información al respecto, quien en sentido estricto sería el indicado, porque forma parte del comité técnico. Pues, retomando el tema del fideicomiso, bueno, pues nace con un comité técnico. Todos los fideicomisos están conformados con ese comité técnico y ese comité técnico es el encargado de dictar las políticas, de repartir el dinero, de custodiarlo. Y bueno, pues este comité técnico nace con un representante de Bancomex, un representante de Banorte, un representante de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, un representante de cada sindicato, ASPA, ASA, Santas, y un representante de la Coalición de Empleados de Confianza, un representante de la Secretaría de Trabajo, un representante de Comunicaciones y Transportes. Así está conformado el fideicomiso. Evidentemente, pues como sabemos, hay un presidente y sus vocales con sus respectivos sustitutos. Ellos son los encargados de definir las políticas, de entregar el dinero, pues de vigilar que ese dinero esté custodiado, que tenga los mejores rendimientos. Y bueno, en el tiempo, como no hay información, pues de manera informal nos enteramos, y así lo digo porque pues no tenemos una información formal, nos enteramos de varias anomalías. Por ejemplo, pues el propio fideicomiso en una de sus cláusulas establece que el costo por administración es de 350,000 UDIs mensuales. Si nosotros consideramos que cada UDI vale 6, está el 6 por 1, lo dividimos, eso lo multiplicamos por 6, lo dividimos entre 30, pues nos da un monto más o menos de 70,000 pesos diarios como costo de administración. Fíjate, vamos a hacer aquí una pausa. Tú sacaste un documento que yo repliqué, precisamente dirigido a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social sobre el tema del MRO, y donde precisamente hablabas de que hay un faltante de 3 millones de dólares, pero antes de entrar a ese tema, sí quisiera puntualizar, porque esta duda que tú me estás planteando de el costo, yo no sabía el costo del manejo del MRO, es totalmente opaco. Ningún sindicato ha comunicado a sus agremiados o a su gente el costo que tiene por administrar este fideicomiso. Está completamente opaco. Sí, mira, este sí es un tema que te puedo asegurar, en este momento no lo traigo a la mano, pero sí te lo puedo asegurar que está dentro de una cláusula del contrato de fideicomiso, porque de alguna u otra forma nosotros conseguimos ese contrato. Entonces, al empezar a leerlo, pues nos enteramos de varias circunstancias ahí pues medio oscuras.
que como tú bien dices, bueno, pues no nos informan absolutamente de nada. El otro tema también que se maneja por debajo del agua es que estos 8.35 millones de dólares que quedaron de esta venta se invirtieron en dólares, supuestamente para protegerlos por una futura devaluación, y esto a una tasa cero, lo cual quiere decir que pues no nos estaría produciendo absolutamente nada, y como tú sabes, dentro del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el peso de alguna manera pues, se ha mantenido en un monto, Sí. lo cual quiere decir en sentido estricto que, bueno, pues lejos de ganar dinero, pues estamos perdiendo considerablemente, porque generalmente los fideicomisos cubren esa parte, ese costo de mantenimiento con la inversión que se hacen con los fondos existentes. Con los Y intereses, ¿no? Se va como cubriendo. exactamente, y generalmente sobra hasta un poquito más. Ya lo vimos porque nosotros construimos un fideicomiso en ASA de México. Pues Por tenemos eso te pregunto a ti. pleno conocimiento del tema en respecto a esa circunstancia. Entonces, pues esa situación, pues incluso hasta nos espanta, ¿no? O sea, pues, ¿qué está pasando? ¿Quién decidió este tema? Déjame decirte que aunado a esto, bueno, pues también siguen las anomalías. Ahí se dice, esta parte no la tenemos comprobada, se dice por ahí que incluso pues le tenemos que pagar a a Jorge Gastelum, representante de Tenedor acá, por ahí de 2025, alrededor de 600 millones de dólares, por la inversión de 1,000 pesos que hicieron en agosto del 2010 y ser los tenedores del grupo aeronáutico. Pues esto me parece una canallada. Eh, Totalmente. Te lo comento así, tuvimos una plática muy breve con Liceo Ungarro por ahí, 2017, y me platicaba y me decía, dice, no, tenemos que ver la forma, cómo no, pues en un momento no darle nada, ¿no? Pero en el camino tenemos que buscar, que encontrar la ruta jurídica. En fin, son varias situaciones anómalas que, como tú bien dices, nosotros le enviamos un escrito a la Secretaría de Trabajo. Quizás muchos compañeros para tu público dirían, bueno, ¿y pues, por qué a la Secretaría de Trabajo y por qué no a tu sindicato? Ujú. Mira, la verdad es que tratar de trabajar con Ricardo del Valle pues es sumamente estéril. A nosotros en su momento incluso pues, le hicimos llegar documentos, íbamos a su oficina, se negaba a firmarlos. En primera, pues tú sabes, nunca está. No, Entonces llegábamos con un documento para que nos entregarlo y que nos lo firmara con acuse de recibo. Le hablaba a su secretaria por teléfono, le decía en qué consistía, quién lo estaba enviando, y no nos recibía absolutamente nada. De esta circunstancia, en aquel entonces, la Secretaría de Trabajo, en el 2016, la Secretaría de Trabajo, ese puesto en el Comité Ejecutivo estaba representando por la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, que entonces estaba ocupada por la licenciada, eh, se me fue ahorita el nombre, ahorita lo recuerdo. Eh, entonces, la misma Procuradora del Trabajo pues, nos dijo, pues háganlo con notario público, lleven a un notario público que sea fiel testigo de esta situación. Así lo hicimos, pagamos 15,000 pesos y ni así dio contestación. Fue por ello que nosotros vimos verdaderamente el camino, Aurora Cervantes se llamaba la nota. Vimos un camino ocioso estarnos peleando con un representante sindical, y fue que tomamos la decisión pues de dirigirnos directamente a una autoridad, que en este caso pues, es la Secretaría de Trabajo, y quien pues tenía un asiento en ese comité. Recuerdo perfectamente que una de tantas veces, bueno, pues cerramos la Secretaría de Trabajo un 30 de noviembre de 2016, exigiendo todo esto que estamos cuestionando en este escrito, exigiendo pues, que nos dieran respuestas. Inmediatamente nos dieron una reunión de trabajo con doña Aurora, y doña Aurora se comprometió a ser nuestro portavoz en ese comité técnico. Ella se dio perfectamente cuenta que, bueno, pues, el sindicato
no daba información, no nos tomaba en consideración. Y dijo, pues yo los voy a representar, yo les voy a dar la información. Y así fue, tuvimos unas reuniones subsecuentes en donde asistieron representantes sindicales, en este caso asistió Claudia Quijas como Tengo una representante. duda. ¿Quién está como integrante del comité por parte de ASA? ¿Quién tiene un lugar? Bueno, ¿quién está ahí en las En este, reuniones? en este momento no lo sabemos, ¿no? Ok. Recordamos que, bueno, pues ya ha venido pasando el tiempo. En su momento estuvo Mariano, Ujú. que la verdad es que pues, nos daba mucha tristeza porque no me gusta hablar mal de nadie, pero bueno, pues yo sí pondría en tela de juicio la capacidad y conocimiento, sobre todo en un tema tan importante como el fideicomiso, que pues ahí se iba a salvaguardar los dineros para los compañeros. En fin, así fue el tema. En aquel entonces nos reunimos, fue acompañada por Eugenio Narcia, abogado que ha trabajado coadyuvado con Arturo Alcalde. Y en aquel entonces nos hicieron firmar una carta de confidencialidad que no se divulgara nada de esto. Por eso es que no tramitamos nada, pero se sigue pasando el tiempo y no hay informes de nada. Y no pasa nada. Ahí en esa reunión claramente nos dijo Aurora, dice, pues es que no se reparte el dinero porque las reglas de operación nosotros se las enviamos a los sindicatos desde hace un año. Estamos hablando de diciembre de 2016. Hace un Ok. año se las enviamos y no nos las han regresado. Entonces, pues no podemos avanzar en el tema de repartición de los dineros. Curiosamente, 3 días después, por ahí del 15 de diciembre, ya los últimos días, ya ves que el gobierno de Peña Nieto llegaba el 15 o 14, ya todo el mundo se iba a descansar. Curiosamente llegó respuesta por parte de ASPA y de Santas, no así de ASA de México. Llegó respuesta y nos presentaron las reglas de operación. Algo importante para nosotros es que los sobrecargos jubilados estábamos contemplados dentro de esa repartición, pero salvo aquellos que hubieran recibido alguna compensación por parte de la empresa o por parte de algún fideicomiso. Si este grupo quedaba fuera de los beneficios de este fideicomiso, obviamente nosotros argumentamos que pues, nosotros habíamos recibido una cantidad, pequeñas cantidades de enero de 2011 a agosto de 2012 por Gerardo Badín, y que por supuesto, bueno, pues cuando le arrebatamos el fideicomiso F787 a Mexicana de Aviación, pues también se recibieron 4 meses y medio de pensión, y por tal motivo, con esa redacción, pues quedamos fuera. Lo que hicimos fue hacer una propia redacción, nuestros abogados hicieron una redacción, se empezó a pelotear esta redacción, nunca directamente con Ricardo del Valle, por eso te digo que es difícil trabajar con él, siempre a través del abogado. En este caso ya tomó las riendas Mungarro, revisaban la redacción, la revisaba Ricardo, en fin, así se peloteó hasta que quedó redactado el punto, el tema, y en ese sentido, bueno, pues ya quedamos incluidos. Nosotros pretendíamos saber pues, cómo se iban a repartir los dineros. Lamentablemente, pues, las juntas de esos comités técnicos pues, se daban cada cuando. Entonces, pues ya no tuvimos contacto, y el propio gobierno de Peña Nieto en el 2017 empezó con algunos cambios. El secretario de Trabajo se fue a Gobernación y, en fin, Aurora Cervantes de la Procuraduría se fue a la Junta Federal y se empezaron a cambiar. Llegó Roberto Campa a la Secretaría, en fin, y de ahí perdimos ya en total contacto con el tema del fideicomiso. Soy muy claro, nosotros decidimos ya no concentrarnos tanto en el fideicomiso, decidimos concentrarnos en el tema de la ejecución de nuestro laudo. Y finalmente, pues se siguió pasando el tiempo y lo que sucede es que ya en el gobierno de Andrés Manuel, ya a 2 años, pues evidentemente, en el 2018, ya los últimos meses, el último mes de Enrique Peña Nieto, en octubre, los últimos días de octubre y principios de diciembre, el fideicomiso del MRO da una pequeña ayuda Ujú. a
los trabajadores y jubilados. Situación que, bueno, pues nosotros quedamos en total desacuerdo porque la fórmula de reparto de esos recursos fue 3 meses más 20 días por año para los trabajadores, y que esto representa, pues dependiendo de la antigüedad que se tenga, evidentemente para alguien con 28 años de antigüedad, pues estaría representando alrededor de 20 meses, 21 meses. Y para los jubilados se estableció la fórmula plana de ser 5 meses. Entonces, en ese octubre de 2018, lo que obtuvimos fue el 4% de cada una de las fórmulas, y para eso alcanzó 8.2 millones de dólares. Y yo recuerdo que su principal queja fue precisamente las cantidades. Yo también no estuve de acuerdo cómo se hizo la repartición, porque pongamos un ejemplo, un piloto en ese entonces llegó a cobrar hasta 100,000 pesos. A mí me tocó cobrar en aquel entonces, esa ayuda me tocó como 20,000, y a ustedes les tocó 6,000. como de, ¿Seis ¿qué les mil tocó? pesos. 3,000 pesos, ¿no? La cantidad mayor, o sea, para los compañeros que tenían el monto de pensión más alto, fueron 6,000 pesos. 6,000 pesos. 6,000 pesos. Y Sí. entonces, recordando, en aquel entonces se repartieron 8.5 millones de dólares. Producto del dinero de la venta de estos 9 aviones, 17 motores en 2016, pero tenemos que recordar que también en el 2018 se recuperaron 3 motores de Europa que les habían hecho el servicio de overhaul. Esto quiere decir un ajuste general a la máquina, al motor, a la turbina, y vamos, estaban prácticamente nuevos, en calidad de nuevos. Se traen a México, se venden en otros 3 millones. Había una bolsa de 11.5 millones de dólares, y en ese octubre, noviembre, decidió el Comité Técnico repartir tan solo 8.5 millones de dólares. Decidieron dejar 3 millones de dólares de colchón. Ok. Y lo que sucede es que al día de hoy, pues no sabemos a dónde fueron a parar. Se dice, vuelvo a insistir, yo no puedo afirmar nada porque no tengo la información oficial, por eso es que le preguntamos directamente a la Secretaría. Se dice que ese dinero ya no existe, que el SAT, Hacienda, lo confiscó por concepto de impuestos. Y yo diría, bueno, pues son impuestos y también el costo del propio fideicomiso, ¿no? Y todo esto por no entregar todo el dinero como lo establece el propio contrato. El contrato establece que si llega el dinero 2 meses después se tiene que repartir, situación que no se dio. Y volvemos a insistir, a mí se me hace verdaderamente injusto que me digan, bueno, si realmente confiscaron esos 3 millones de dólares, yo quisiera saber cuánto pagó Fausto Guerrero, que obtuvo 3,000 pesos. ¿Cuánto pagó de impuesto ¿Cuánto Fausto? pagaste? Sobre 6,000 pesos. ¿Y cuánto pagó un compañero piloto que obtuvo 100,000 pesos? Y fue ¿Por qué? parejo. Porque aquí vamos. Hace algunos meses, ASA tuvo a bien pedir que te comunicaras, mandaras un correo al sindicato con tus datos completos, tu CURP, tu identificación oficial y demás, para entregarlo al SAT, precisamente porque dijeron, no vamos a cobrar ¿cómo se llama? Somos muy buenitos y logramos que no les cobraran impuestos de ese dinero, pero necesitamos para hacer estos recibos fiscales, necesitamos sus datos. No sé si lo viste en algún momento. Fíjate que no, y lamentablemente, o sea, generalmente cuando sale algo de esta naturaleza, generalmente nos comunicamos, nosotros tenemos chats, cómo comunicarnos todos los jubilados, y no tuvimos esa oportunidad. Y yo diría, si nos exentaron del pago de impuestos, vuelvo a insistir, ¿dónde quedaron esos 3 millones de dólares? Hay una total opacidad. También hay una total opacidad en cuanto al bien que tenemos importante, que es el MRO, pertenece al fideicomiso. Pues yo insistiría a 5 años de la nueva administración, casi 6 años ya, de la nueva administración. Bueno, pues ¿qué ha pasado con esos talleres de mantenimiento? Hace 2 años, me parece, no, sácame de la duda o del error, se anunció con platillo y todo el asunto, ese contrato que se firmó con esta empresa
de Israel, en Ah, donde sí. el MRO estaba transformando los aviones, Ujú. modificando los aviones, porque, pues, porque los mexicanos, ese taller con todos esos reconocimientos, pues tienen esa capacidad autorizada por las autoridades, no nada más mexicanas, sino internacionales. Entonces, pues, ¿a dónde fue a parar ese dinero? Para nosotros es muy claro, tan solo el hecho de tener los aviones de las otras empresas en pernocta, pues cobran una cantidad considerable y en dólares. En fin, ha habido una serie de ingresos que ha tenido los talleres de mantenimiento, pero al parecer 6 años ya de la nueva administración no le han sido suficientes para salir adelante. Y yo sí quisiera ser muy claro. Hablemos antes del COVID, ¿no? Porque Ujú. ya después del COVID, pues sabemos que es otra situación y por Sí. supuesto, pues la aviación, el negocio de la aviación y todo lo que esté alrededor está totalmente deprimido. Pero estamos hablando antes del COVID. Ese ya va a ser un año Ujú. en diciembre, en donde los trabajadores se quejaban, no había dinero ni para pagar la quincena ni el aguinaldo en diciembre. Y entonces vienen esas dudas, ¿no? ¿Qué está pasando con la administración? Si bien es cierto, un comité técnico no administra una empresa, pero también es cierto que tiene todo el acceso a la información que está sucediendo. Yo te quiero poner un ejemplo. En 2017 nosotros conocimos a gente, personas que estaban dentro de la administración del MRO, incluso nos acompañaron a, a la Secretaría de Gobernación y en una junta de trabajo transparentamos que el gobierno le debía 8 millones de dólares al MRO por concepto de servicios a la PFP y a otros aviones. Ya ves que los talleres de mantenimiento pues le proporcionan servicio al gobierno. Ujú. Tristemente nos dijeron, pues vamos a investigar, ¿no? Y tristemente en la siguiente reunión, Gobernación nos dijo, oiga, ¿y cómo se enteraron, no? Pues, eso es lo de menos. Lo más importante es que estamos denunciando una circunstancia que va en detrimento del bien que supuestamente dieron para los trabajadores. Afortunadamente, paulatinamente les fue pagando el gobierno, nos enteramos. Pero, insisto, todas estas cosas como comité técnico, pues tú te enteras. Jamás hemos visto que haya una comunicación al respecto y lo que sabemos es que el MRO pues tiene una crisis financiera terrible. Se hablaba ya desde el 2017 que Banorte iba a hacer el avalúo para venderlo. Sabemos perfectamente que al principio, por ahí de 2014, se hablaba de que el avalúo, el MRO consideraban que valía alrededor de 100 millones de dólares. Después, en una reunión dijeron que valía 40 millones de pesos. En fin, nosotros nos reímos, no es posible que nos quieran ver la cara. Pero a final de cuentas, creo que el MRO le ha sucedido lo que a todas las empresas que ha manejado el gobierno, por ejemplo, a un Pemex, ¿no? Lo han mal administrado y obviamente lo llevan a deprimir el valor intrínseco del propio MRO. Es una tristeza, insistiría, son 6 años de una nueva administración en donde ya no está Gastón Azcárraga, en donde debiera de verse, de plantearse otro tipo de situaciones y sin embargo, bueno, pues así están las cosas, pero lo más terrible es que hay una total opacidad al respecto. Sé que luego a veces tienen asambleas en ASPA y ASPA habla en términos generales y bueno, pues la verdad es que son asambleas de Mexicana de Aviación en donde acuden 9, 10 pilotos. ¿Por qué? Pues porque la mayoría ya están reintegrados a otras aerolíneas y bueno, pues no hay interés de hacer estos cuestionamientos y lamentablemente pues en NASA pues nadie cuestiona, nadie le importa, pues están trabajando y bueno, si preguntan y si esas preguntas incomodan, pues ya ves que vienen las sanciones por parte de la administración de Ricardo del Valle, que dicho sea de paso, bueno, pues hay elecciones, pues yo invitaría a la gente a que vaya a votar y pues que ya de una vez por todas reflexione lo que ha estado pasando, ¿no? Yo, si bien es cierto, la verdad es que Ricardo ha tenido mucha suerte y ha sabido
ha sabido capitalizar el problema de Mexicana en el sentido de que, bueno, pues hay una quiebra, mata, sobre todo a los jubilados, hablando de los jubilados, nos mata de hambre, en el sentido de que no hace absolutamente nada por nosotros. Ujú. Cuando él tiene una necesidad de modificar un estatuto, pues con unas migajas, maicito, oigan, pues les tengo una buena noticia. Si es necesario que yo le dé continuidad a esta administración, porque yo los voy a incrustar nuevamente a la fuerza laboral en Aeroméxico, obviamente al 50%, 60%, pero al fin y al cabo, pues el 60% es mejor que nada. Y así se fue ganando a la gente. Tristemente, insisto, primero nos humilló, primero nos aplastó, y después la necesidad se hizo presente y bueno, pues la aprovechó muy bien y la que capitalizó y pareciera ser que, bueno, pues es el gran salvador, cuando en realidad, pues yo creo que desde mi punto de vista, esta reinserción al trabajo, pues son formas de desactivar los movimientos sociales, irles dando maicitos y irles dando paliativos, y de esa forma ya tranquilizas a la gente y ya la gente deja de luchar. Me queda muy claro, Mexicana de Aviación, yo insisto, si en su momento hubiéramos ejercido la presión adecuada, en lugar de pasarnos un año, más de un año, en un plantón allá a las afueras de la De la Secretaría de SCT. Comunicaciones y Transportes, sin hacer absolutamente nada, pues yo creo que si hubiéramos sido más fuertes, más Más tenazes, contundentes. más contundentes. Estábamos todos en ese momento. Es increíble que ejerciendo un liderazgo en donde tienes 5,000 trabajadores a tu disposición, no hayas hecho nada. Te hayas conformado. Primero, pues tranquilízate, cálmate, y luego viene el gobierno de Peña Nieto. Bueno, ahí te van los talleres de mantenimiento, la joya de la corona, como le decían en aquel entonces. Tranquilízate, mira, pues es un beneficio para tus trabajadores. Y bueno, poco a poco fueron debilitando la lucha, hasta que al día de hoy, bueno, pues los únicos que nos mantenemos firmes pues somos los jubilados, porque no tenemos otra cosa, ¿no? Hay que decirlo fuerte y claro. No tenemos otra cosa y seguimos ahí de necios, de tercos, pues tratando de sacar esto adelante. Pero volviendo al tema del fideicomiso del MRO, Sí. por ahí hubo Pablo Casas sacó unos documentos, Sí. hizo públicos unos documentos en donde se le pregunta a esta parte de transparencia del gobierno por el fideicomiso de liquidaciones de los trabajadores. Evidentemente, pues como cualquier institución, pues esto me estás preguntando, bueno, te digo que Esto no te existe, respondo. ¿no? Porque no es el concepto correcto, pero no Así te lo es. dice porque ellos no actúan de oficio, sino a petición de parte, y si tú pides mal las cosas, pues mal, de esa forma te responden, ¿no? En ese sentido. Ya se aclaró que efectivamente, bueno, pues el fideicomiso 2100 sí existe, fideicomiso del MRO, fue firmado por todas las partes involucradas, hubo dinero, se repartió en lo que hubo, parte de lo que hubo en octubre y noviembre de 2018, ya lo dijimos, las fórmulas, el 4% de cada una de las fórmulas, lo que representó para cada uno de los gremios, y pues así las cosas. Hablando de fideicomisos, ya ves que está muy en boga el tema. La Sí. gente se va con la finta y dice, no, que los Se fideicomisos, hay que confunden. defenderlos. Y no saben todo lo que hay detrás de el caso. Está muy claro para nosotros. Hay un comité técnico que tiene toda la información y no da la información a los compañeros. Hay un comité técnico que no ha cumplido a cabalidad con lo que establece el propio contrato respecto al tema de si ingresa dinero 2 meses y se los entregas se lo entregas a la gente. Y desde mi punto de vista, pues tendrían que habernos dicho, ¿no? En qué condiciones quedó tenedor acá. Me parece criminal. Yo espero que el gobierno de Andrés Manuel, así como en muchas otras cosas, ha participado y ha modificado las cosas. Pues yo diría, nosotros con esta información que
estamos esperando que nos den. Tenemos una cita el próximo miércoles en la Profedet respecto a este tema, porque la propia Secretaría nos canalizó. Fuimos hace 2 semanas, no tenían conocimiento, dejamos el escrito, solicitamos por escrito la reunión con la Profedet, ya nos hablaron, tenemos la reunión el próximo miércoles, y no vamos a quitar el dedo del renglón. Queremos que nos aclaren todas y cada una de las cosas, y queremos que se ventile si es cierto que un grupo coludido con Calderón, un grupo que compró al Grupo Mexicana, no es Mexicana, es el Grupo Mexicana, es un conjunto de empresas Sí. que lo compró por 1,000 pesos, y que finalmente el gusto no le duró ni un mes, nada. no menos días. Decidió mejor cerrar la cortina, ¿no? Y ahora resulta que por esos 1,000 pesos hay que pagarle más de 600 millones. Me parece criminal, uno, que hayan firmado eso, que hayan aceptado ese tema, y pues bueno, que caray, yo creo que a cualquiera, a ti, ¿no? Que eres una luchadora social, pues te hierve la sangre en las venas cuando escuchas, es que vendieron a Mexicana, Gastón Azcárraga vendió nuestra empresa por 1,000 pesos, y con 1,000 pesos este señor jurídicamente pues agarra y se lava las manos. Yo ya no soy el dueño, ya no soy el patrón, ya no sé nada, y ahí me voy, ¿no? Y está el señor En Nueva Nueva York, York. con todos los recursos jurídicos que incrementan, pues no ha sido posible que cuaje un recurso jurídico en contra de él, ¿no? Entonces, pues así las cosas. No sé si haya quedado más o menos, o si cualquier duda que tengas, pues estoy a tus órdenes. Si lo sé, pues estoy a tus órdenes. Pues bueno, yo creo que estuvo perfecto, estuvo maravilloso. Yo creo que dejas muy claro la historia del fideicomiso, la conformación del fideicomiso, y al día de hoy todas estas dudas que tienes y que estás finalmente trabajando en aclarar y saber y tener la información, porque sabemos que en nuestro caso muy particular, ASA de México no nos ha dado absolutamente nada ni nos dará. Mientras siga Ricardo al frente del sindicato. A mí me queda claro que en cuanto empiecen a cambiar y empiece a llegar gente que no sea de Ricardo del Valle al sindicato, va a empezar esta sinergia de cambio, y finalmente se va a abrir la información. Yo creo que es muy importante que también los compañeros jubilados, porque es lo que yo platicaba ayer con los candidatos. Ayer tuve la oportunidad de platicar con los candidatos que no son de Ricardo, y tuve ese tema donde les dije, tomen en cuenta a mis compañeros jubilados, tomen en cuenta a mis compañeros de Mexicana, a las niñas de Click, porque de verdad, una vez que nos bajaron de vuelo, desaparecimos del sindicato. No somos nadie en el sindicato. Si no eres de Aeroméxico, bueno, y el patito feo es Aeromar. Pero el chiste es que les digo, tomen en cuenta a la gente, porque somos todos parte de ASA de México, y ASA como institución finalmente tiene una finalidad, y en este caso sería de velar por cada uno de nosotros con cada necesidad particular que tenemos como sobrecargos. En su caso, yo recuerdo desde hace años, desde que estaba Villarreal, buscaban tener una oficina de jubilados. En el estatuto es increíble que no haya un artículo de jubilados. O sea, están mencionados así como que, bueno, siguen perteneciendo a la ASA, pero ahí se quedan. No hay un delegado de jubilados que pueda estarse lanzando al sindicato y puede estarlos representando desde adentro. O sea, hay un montón de cosas que dices, híjole, hay que hacer y arreglar, y hay mucha chamba por delante. Y tomen en cuenta que finalmente los jubilados tienen la historia de ASA, les guste o no les guste. Y con la historia es con lo que estamos construyendo el futuro, porque si tú no tienes las bases atrás, no puedes ir para adelante. Entonces, te agradezco muchísimo, Fausto, el tiempo, el momento. Y bueno, yo creo que sería de mi parte todo, y nada más te pediría que te despidieras. Sí, mira, antes que nada, pues yo te agradezco mucho, porque la verdad es que es importante que la gente esté informada, y bueno, que me des esta oportunidad, que me des el foro para informar a la gente, pues lo agradezco muchísimo. Por otro lado, bueno, pues yo haría un llamado a mis compañeros jubilados a que
si bien es cierto, hemos ya perdido el interés en ASA de México por lo que hemos comentado, pues sí sería importante que fueran a votar y que fueran a votar por personas como tú, que pues todo este tiempo te has ganado la antipatía de Ricardo por transparentar las cosas como se dan en ASA de México. Y me parece que insisto, sí es necesario que exista un contrapeso en ASA de México, porque de no ser así, al menos para el grupo de jubilados, pues hemos sido afectados totalmente por él, abandonados y burlados, porque hemos tenido reuniones, déjame decirte, en la Junta Federal, es un tema largo, nada más pongo el ejemplo, reuniones desde enero, desde diciembre del año pasado, las organizaciones sindicales y jubilados, y no se presentó Ricardo del Valle ni nadie, hasta la última reunión que tuvimos antes del COVID, 5 de marzo, se presentó la compañera Claudia Quijas, pero pues para aportar nada, simple y sencillamente para decir que Ricardo del Valle pues nos quería mucho y que estaba muy, muy preocupado por nuestra situación y que siempre había vigilado por nuestros intereses. La verdad es que, o sea, es una burla para nosotros. Por supuesto que ahí mi compañera Patricia Coachiloa pues le dijo 2 o 3 verdades y que la realidad es que la verdad no se juzga, están los hechos no mienten, ¿no? Es una demanda la demanda que nosotros llevamos, pues la llevamos solos, no la quiso llevar el sindicato, Ricardo nunca nos apoyó. Pero en fin, concluyendo el tema, muchas gracias y te deseo mucha suerte en estas elecciones. Sí hago un llamado a los compañeros a que reflexionen el voto, sí hago un llamado a mis compañeros jubilados que vayan a votar y insistiendo en que ese sindicato necesita un contrapeso. Muchas gracias y muy buenas noches. No, pues muchas gracias a ti, Fausto, y bueno, seguimos en contacto. Cuídate Gracias. mucho, Fausto. Gracias. Bye. Bye.